Hola a todos, soy Javier Cruz. Dentro de la estrategia Aprende en casa, vamos a estudiar el movimiento en dos dimensiones como la superposición de dos movimientos con velocidad constante y estudiaremos o analizaremos la independencia y relatividad del movimiento. Entonces, comencemos. El problema es el siguiente. Un bote cruza un río con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Si la corriente del río tiene una velocidad de 6 metros por segundo, ¿cuál es la velocidad con respecto a un observador que se encuentra en la orilla? Esto significa o nos está preguntando cuál es la velocidad resultante. Bueno, ¿a qué se refiere esto del observador que se encuentra en la orilla? Para comenzar, entonces vamos a colocar un observador dentro del bote. ¿Qué pasaría con este observador? Primero, miremos los vectores que tenemos del bote que va en la dirección AB y la dirección del río será perpendicular a esta dirección. Entonces, si colocamos un observador en el bote, este observador simplemente dentro de su velocímetro del bote va a encontrar que su velocidad es de 10 metros por segundo. ¿Sí? Él coloca el motor y el timón, si tiene timón, dirigido hacia el punto B. Es decir, que la dirección va en este sentido. Y su magnitud 10 metros por segundo. Ahora, si colocamos un observador por ejemplo, sobre un tronco en la dirección del río, entonces este observador, si tiene un velocímetro, un tacómetro, él observará que su velocidad es de 6 metros por segundo y observará entonces o sentirá su dirección que va en el sentido de la corriente del río. Por lo tanto, verá al bote cruzando perpendicularmente, es decir, formando 90 grados con la velocidad del bote. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad con respecto al observador que se encuentra en la orilla? Puede ser en la orilla del punto A, en la orilla A o en el punto B. Entonces vamos a colocar nuestro observador en el punto B. Él, ¿cómo observará el movimiento del bote? Él observará que el bote, a la vez que va cruzando hacia el punto B, el río lo va arrastrando y por lo tanto el bote lo verá dirigiéndose al punto C con una velocidad. ¿Cuál será esta velocidad? Esa es la velocidad que vamos a calcular. Entonces, esa velocidad tiene también una dirección. Para hacer esto, entonces tenemos en cuenta la suma vectorial, la velocidad del bote y la velocidad del río son dos vectores. Recordemos que para sumar vectorialmente usamos la estrategia de cabeza y cola. Entonces colocamos el vector de la velocidad del bote y en la cabeza de este colocamos la cola del vector de la velocidad del río, quedando de esta forma. Y el vector resultante, que es el vector o la velocidad que observa el que está en la orilla, el observador de la orilla o velocidad resultante, entonces sería el que tenemos acá. Si miramos, tenemos un triángulo rectángulo y sabemos que ese vector resultante es la hipotenusa de ese triángulo. Por lo tanto, podemos usar el teorema de Pitágoras para resolver esta incógnita, esta velocidad resultante. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los lados. Así que tenemos que la velocidad resultante es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las velocidades. Reemplazamos, tenemos entonces que la velocidad del bote es de 10 metros por segundo y la velocidad del río es de 6 metros por segundo, que elevamos al cuadrado, obtenemos entonces la raíz de 136. Esto entonces nos da 11,6 metros. 11,6 metros sobre segundo sería entonces esta velocidad resultante que estamos hallando, que es la velocidad con la que un observador que se encuentra en la orilla ve el bote. Bueno, de este problema también podemos encontrar otros datos. ¿Cuál es la dirección de esa velocidad resultante? Nosotros tenemos la magnitud, pero ¿cuál es la dirección? El vector nos indica hacia dónde va, pero tenemos que expresarlo en un valor numérico. Ese valor numérico pues es el ángulo que describe este vector con respecto a la velocidad del bote y este ángulo lo podemos hallar usando las funciones o relaciones trigonométricas que conocemos ya, seno, coseno y tangente. Vamos a usar los dos valores iniciales, el cateto opuesto y el cateto adyacente, por lo tanto usamos la función tangente. Entonces reemplazamos, el cateto opuesto sería 6 metros sobre segundo y el cateto adyacente serían los 10 metros sobre segundo, que es la velocidad del bote. Tenemos entonces que
para hallar el ángulo usamos la arcotangente, que es la función inversa de ese valor de 6 décimos, que es 0.6. Sabemos que en nuestras calculadoras esto es la tangente a la menos 1. Calculamos ese valor y nos da que el ángulo es de 30,96 grados, que es lo mismo que 30 grados 57 minutos 36 segundos. Bueno, podemos calcular además cuál es el desplazamiento del bote sabiendo que el ancho del río es de 14 metros. ¿A qué se refiere el desplazamiento? Hay que tener mucho cuidado porque aquí muchas veces se tiende a confundir velocidades con desplazamiento. Allá fue una velocidad resultante y esto es muy diferente a un desplazamiento. Para comprender esto tenemos que entender que el desplazamiento se refiere a una longitud, es decir, cuál es la distancia que habría del punto A al punto C. Para eso pues necesitamos calcular otras longitudes que no tenemos, pero antes vamos a mirar cuál es entender un poco más de la independencia de los movimientos. Entonces miremos aquí el bote de una manera más ampliada, y vemos que si quitamos la velocidad del río, es decir, no tenemos en cuenta la velocidad del río, sino que el río está estático, el bote va a pasar de A a B. Entonces, describirá una longitud, una dirección que ya vemos, y ya sabemos que esa longitud de A a B es de 14 metros. Ahora supongamos que el bote se queda estático, no se está moviendo, pero el río comienza a moverse con la velocidad que tenía, 6 metros por segundo. Entonces el bote será arrastrado en la dirección AC por esa velocidad, ¿sí? Estos dos movimientos se dan superpuestos, es decir que el bote simplemente lo vemos pasar de A a C en esa dirección. Hay una longitud de A a C. ¿Cuál será esa longitud? Esa longitud es lo que nos está preguntando el problema, que se llama el desplazamiento. Entonces vamos a mirar cómo podemos calcular ese desplazamiento. Para eso entonces hacemos la operación vectorial. Ya sabemos que de A a B hay 14 metros y de B a C es lo que tenemos que calcular para poder hallar el desplazamiento, que es el vector AC. Entonces lo vamos a colocar desde nuestros análisis vectorial, es decir, vamos a hacer la suma vectorial. Ya sabemos que el vector resultante es la suma de estos dos vectores. Este resultado es el desplazamiento que estamos buscando y sabemos que eso lo hallamos con el teorema de Pitágoras. Pero ¿cómo vamos a calcular esa distancia de B a C? Esa distancia pues la calcularíamos con la velocidad del río multiplicada por el tiempo. Ya sabemos que la distancia de A a B es de 14 metros y la velocidad del bote es de 10 metros sobre segundo. Nosotros tenemos que la velocidad del río es de 6 metros por segundo. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos calcular la distancia de B a C. Eso es la distancia que recorrería el bote si se dejara llevar o arrastrar por la velocidad del río. Así que necesitamos tener la velocidad del río y calcular esa distancia. Vamos a calcular primero el tiempo que emplearía de cruzar de A a B, que sería el mismo tiempo, ojo, importante, el mismo tiempo que emplea en pasar de B a C. Recordemos que estamos hablando de movimientos superpuestos. A la vez que pasa de A a B, está pasando de B a C. Por lo tanto, si sacamos ese tiempo sería el mismo. Vamos a mirar entonces cómo calculamos ese tiempo. Tenemos la distancia de A a B, que es 14 metros, y la velocidad que tiene el bote en esa dirección. Entonces en esa dirección el bote tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Así que usamos esos dos datos para calcular el tiempo, que el tiempo ya sabemos que es distancia sobre velocidad, porque estamos hablando de movimientos con velocidad constante. Tanto la del bote como la del río son movimientos con velocidad constante. Así que reemplazamos esos dos valores y obtenemos que el tiempo es de 1.4 segundos. Bueno, tenemos ese tiempo, lo reemplazamos entonces en la ecuación, la velocidad del río es de 6 metros por segundo y el tiempo que acabamos de calcular de 1.4 segundos. Por lo tanto, tenemos que esa distancia es de 8.4 metros. En esa distancia, entonces, vamos a ubicar ese dato en nuestro teorema de Pitágoras para hallar el desplazamiento.
Así que el desplazamiento, colocamos esos datos, 14 metros, que es la distancia de A a B, y la de B a C que acabamos de sacar, que es de 8.4, y obtenemos entonces que el desplazamiento es la raíz de 266.56, lo que equivale a 16.3 metros. Observemos la importancia de no confundir valores en esta hipotenusa, no confundir o mezclar velocidades con longitudes, porque es uno de los errores que se tienden a cometer cuando vamos a calcular el desplazamiento. Desplazamiento es una longitud, no es una velocidad. Si hablamos de longitud, tenemos que sumar vectorialmente longitudes o distancias. Siempre se comete estos errores de sumar velocidades con distancias. Cuando hablemos de desplazamiento, entonces, ojo, hay que referirnos a longitudes. Es una distancia que hay de A a C y además tiene una dirección también. Bueno, entonces vamos ahora con el reto. El reto para este problema o este tema es el siguiente. Ya tenemos el desplazamiento, que es de 16,3 metros, y tenemos la velocidad resultante, es decir, la velocidad que tendría en esa misma dirección es de 11.6 metros sobre segundo. ¿Sí? Vamos entonces a determinar el tiempo que tarda en cruzar del punto A al punto C, que es lo que ve un observador que está parado en la orilla, con ese dato, con el dato de 16.3 metros, que es el desplazamiento en esa dirección, y con la velocidad resultante, que es la velocidad, el valor de la velocidad en esa misma dirección. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tarda en cruzar de A a C? Además, ¿cuál es la dirección de ese desplazamiento? Nosotros calculamos fue la dirección de la velocidad resultante. Aquí nos pide la dirección del desplazamiento. ¿Será la misma? Bueno, entonces ustedes van a calcular esa dirección usando los catetos, que son las distancias, y pausen el video y hagan la operación. Bueno, el tiempo nos dio los mismos 1.4 segundos, lo que significa o lo que nos está mostrando esa independencia. ¿Sí? Si nosotros tenemos esa longitud, que es de 16.3 metros, y esa velocidad resultante, obtenemos el mismo tiempo que tardaría en pasar de A a B si no hubiera velocidad del río. Entonces estamos aquí comprobando lo que estábamos hablando de esa independencia. Y además la dirección también son los 30.96 grados. Bueno, entonces no es más, no olviden buscarme en este canal y suscribirte para que tengas más videos. Hasta luego.